Hola a todos, somos estudiantes de la Universidad Señor de Zipán de la Escuela de Ingeniería de Sistemas. En esta oportunidad vamos a exponer para el curso de Administración de Base de Datos, el motor de base de datos MongoDB. Los integrantes son Barreto Sandoval Edgar, Elorriaga de la Cruz Elqui, Montalbán Farroñán Jr. y quien les habla Rojas Herrera Alex Jean-Pierre. Bueno, como historia tenemos que MongoDB, este proyecto nació a finales del año 2007 como un proyecto interno de la empresa llamada 10Gen para usarlo en una aplicación de internet que estaban desarrollando. Pero en el 2009 decidieron liberarlo como open source y dedicarse íntegramente a él, ofreciendo soporte comercial y servicios relacionados. La definición deriva de la palabra homongous, que significa enorme. Es una base de datos no SQL. El tema no SQL es muy importante, ya que, por ejemplo, las bases de datos relacionales no tienen nada de malo. Precisamente gracias al transcurso de los años, hemos logrado aprender técnicas bastante comunes para normalizarlas en la medida de lo posible, escalarlas según crece la demanda y utilizarlas como un sistema de persistencia para almacenar información. Los sistemas no SQL permiten ser más versátil, aunque a veces se pierda algunas funcionalidades como las transacciones, que engloban a veces operaciones más de una colección de datos, la incapacidad de ejecutar el producto cartesiano, que es de dos tablas, la cual es más conocida como los inner join o los joins, eh, teniendo que recurrir a la desnormalización de datos. Eh, es una base de datos orientada a documentos. Se guarda la estructura de datos en documentos tipo JSON, JavaScript o Annotation. Eh, Recalcar también que MongoDB los datos almacenados no requieren estructuras fijas, quizás como utilizar como comúnmente en las bases de datos relacionales las tablas, como no soportan las operaciones join, ni garantizan completamente ASI, que quiere decir atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Las principales características que tenemos en MongoDB son el almacenamiento flexible basado en JSON sin necesidad de definir esquemas previamente, soporte también de la creación de índices a partir de cualquier atributo, lo que facilita mucho su uso para que no es necesario a veces definir procesos MapReduce, el alto rendimiento para consultas, actualizaciones. También las consultas se hacen más flexibles, basadas en documentos, el alto crecimiento de la replicación, escalabilidad, puede escalar horizontalmente, lo cual es un tema muy importante que a continuación las explicaré un poco más a fondo. Simplemente también esto trata sobre cómo añadir máquinas y de una forma en la cual no afecte el rendimiento, ¿no? El soporte almacenado independiente de archivos de cualquier tamaño basado en grids, soporte para tareas más reduce si es que a veces lo es necesario, también la alta capacidad de crecimiento y replicación, como dije, el soporte para el almacenamiento independiente de archivos de grandes tamaños. También en MongoDB podemos en esta imagen observar en qué parte se ubica o se relaciona en este aspecto. Por ejemplo, tenemos la disponibilidad, la consistencia y la tolerancia de particiones. Entre consistencia y disponibilidad tenemos la ubicación de los gestores relacionales. Entre disponibilidad y tolerancia de las particiones están las bases de datos CouchDB, Dynamo, Cassandra. Y entre consistencia y tolerancia de datos tenemos a MongoDB, la cual estamos exponiendo, Redis, HBase. Bueno, en este gráfico nos dice que MongoDB ofrece consistencia y tolerancia en sus particiones, quizás a caídas en sus nodos, pero puede que alguna información quede entonces a veces no disponible, ¿no?
Bueno, las bases de datos se clasifican en algunas categorías, como hemos encontrado las de clave-valor, que están Redis, RIA, base de datos de grafos, Neo4j, GraphDB, las orientadas a documentos como la que estamos hablando hoy, que es MongoDB. También existe CouchDB, las que están orientadas en columnas, que es Cassandra y HBase. La estructura de MongoDB, algo simple, sería la siguiente. Bueno, abrimos llaves, las cuales dentro de él, por ejemplo, van a ir los atributos. En este caso tenemos el atributo tema. Entre comillas sería, ¿cuál sería? En este caso, arquitectura de MongoDB. Agregamos una fecha con el formato, como se muestra en pantalla, 2012 del 05 del 08. El autor, que también podemos incluir dentro de la estructura general de estas llaves, otras dentro de ella, como se muestra acá. Autor tendría los atributos nombre, Osvaldo Mena, un email, es osvaldo.mena@piro.cl, y esa sería la estructura algo simple. Ya en ese, dentro de este ejemplo, podemos ver la estructura de la base de datos, pero ya en MongoDB. Entonces el código ejemplo acá, por ejemplo, podemos mostrar una consulta, ¿no? Acá algo más general, por ejemplo, sobre la base de datos test. Podemos consultar las colecciones, nos dice que tiene 3 objetos, 5 y así varios atributos, el tamaño en megabytes y muchos atributos más. Los lenguajes soportados con MongoDB tenemos a C++, a C#, a Java, JavaScript, Perl. También hay lenguajes como PHP, Python, Ruby, etc. Los beneficios principales que vamos a mencionar son los siguientes. El alto rendimiento. MongoDB proporciona la persistencia de datos, lo cual esto genera este beneficio, alto rendimiento. El apoyo también a los modelos de datos incrustados, lo cual reduce la actividad tanto en la entrada, en la salida, en el sistema de las bases de datos. La alta disponibilidad. La alta disponibilidad proporciona una facilidad en la replicación, por ejemplo, de MongoDB, llamados conjuntos de réplicas. El conjunto de réplicas es un grupo, por ejemplo, acá de servidores MongoDB, la cual van proporcionando redundancia y aumento de la disponibilidad para acceder a los datos. Escala automática. La escala automática nos ofrece la escalabilidad horizontal, como le dije anterior, es que es como una parte del núcleo de esta funcionalidad en MongoDB. La escalabilidad horizontal es muy importante hoy en día. Bueno, lo podemos encontrar en la base de datos como esta, MongoDB, Cassandra. Escalabilidad horizontal trata o significa que la escala mediante la adición, por ejemplo, de más máquinas, la cual pueden ir aumentando, la cual está basada también en la partición de datos, es decir, que cada nodo contiene solo una parte de los datos. Este tipo de escalabilidad permite escalar de forma dinámica. La fragmentación automática. Conjuntos de réplicas que pueden proporcionarse eh, finalmente como una consistencia para implementaciones en las de alto rendimiento, las cuales también se dice que con este beneficio también se puede, con fragmentación automática, se distribuye los datos a través de un conjunto de las máquinas que existan. Bien, mi nombre es Elke Manuel Elorreaga de la Cruz y ahora vamos a ver diferencias
o comparación de MongoDB con otros gestores de base de datos. MongoDB, escrito en C++, cuenta con una licencia AGPL, su controlador es el Apache, cuenta con un sharding incorporado. Sabemos que el sharding es el proceso de almacenamiento de registros de datos. Las consultas son expresiones de JavaScript. Tiene mejor actualizaciones en el lugar de CouchDB. Respecto a sus características, tiene un buen rendimiento. Una base de datos vacía en MongoDB ocupa 192 MB. Tiene la indexación geoespacial. Un dato adicional, tiene algunas prioridades amistosas de SQL, como por ejemplo la consulta y índice. Neo4j, escrito en Java. Su principal punto, la base de datos gráfico, datos conectado, cuenta con una licencia GPL y algunas características AGPL comercial. Cuenta con un protocolo HTTP y REST, integrado de patrones basados en lenguaje de consulta Cypher, indexación de nodos y relaciones, la indexación de claves y relaciones. Neo4j está optimizado para la lectura, tiene transacciones en la API de Java y la copia de seguridad se realiza en línea. Tiene un monitoreo avanzado y de alta disponibilidad. CouchDB, escrito en Erlang, cuenta con una licencia Apache, su protocolo HTTP y REST. La replicación es bidireccional, necesidades de compactación de vez en cuando. Las operaciones de escritura no bloquean lecturas. Las versiones anteriores de los documentos están disponibles. Y las actualizaciones se realizan en tiempo real a través de changes. CouchDB tiene una buena consistencia en base de datos y una buena facilidad de uso. También cuenta con una librería query incluido. Cassandra, también escrito en Java, cuenta con una licencia Apache. Su protocolo, el Custom. El rendimiento de leer y escribir aumenta linealmente a medida que se añaden nuevos nodos. Se pueden agregar nuevos nodos sin necesidad de interrumpir la ejecución de aplicación. La arquitectura distribuida de Cassandra está diseñada para desplegarse sobre múltiples datacenters. Tiene índices secundarios. Se ofrece la elección del nivel de consistencia para las lecturas y escrituras. Desventajas y ventajas de MongoDB. Ventajas de MongoDB. Mongo tiene la capacidad de realizar consultas utilizando JavaScript, haciendo que éstas sean enviadas directamente a la base de datos para ser ejecutada. Otra de sus ventajas es que utiliza un sistema de archivos, ya que cuenta con la capacidad para balancear la carga y recopilación de datos utilizando múltiples servidores para almacenamiento de archivo. El desarrollador elige una llave shard, la clave. Otra de sus ventajas es que en la configuración automática se puede agregar nuevas máquinas a MongoDB con el sistema de base corriendo. Desventajas de MongoDB. Una de sus desventajas es que Mongo bloquea la base de datos cada vez que se realiza una escritura, lo que reduce la concurrencia dramáticamente. Otra de sus desventajas es que retorna cuando no se ha escrito la información en el espacio de almacenamiento permanente. Esto puede ocasionar pérdida de información. Otra de sus desventajas es que cambia el valor por defecto para escribir al menos una réplica, pero esto sigue sin satisfacer la durabilidad ni la verificabilidad. Y otra de las desventajas de MongoDB que incomodaría a muchas empresas es que tiene problemas de rendimiento cuando el volumen de datos supera los 100 GB.
Hola a todos, mi nombre es Edgar Barreto Sandoval. Voy a continuar con la exposición. Seguimos con el tema del sistema de base de datos MongoDB para el curso de administración de base de datos. Me toca la parte práctica. Vamos a ver sobre la instalación de MongoDB. A ver, ¿cómo instalamos MongoDB? Tenemos que descargar una distribución adecuada para nuestro sistema operativo y arquitectura. En este caso nos vamos a dirigir a la página principal de MongoDB, que es mongodb.org. Aquí, esta es la página oficial. Nos iremos a lo que es la pestaña de descarga, aquí o aquí, download MongoDB. Aquí podemos escoger el sistema operativo que tengamos en nuestra máquina: Windows, Linux, Mac o Solaris. Está disponible para estas 4 versiones. En este caso vamos a instalar para Windows, es el sistema que tengo ahora en mi máquina, y solamente lo que es la versión de 64 bits. Le damos clic en Download y como ven está cargando y se descarga automáticamente el archivo de instalación. Tenemos que esperar. Si queremos podemos llenar estos datos para registrarnos y vamos a esperar a que descargue. Vamos a pausar para ahorrar tiempo y seguir con la exposición. Bueno, siguiendo con la exposición, aquí tenemos ya descargado la aplicación de MongoDB. No demoraba mucho, sino que tuve unos inconvenientes. Bueno, aquí está. Ejecutamos. Hay que tener en cuenta que después de instalar tenemos que crear una carpeta en donde se albergarán la base de datos de MongoDB, lo que es la data, a menos que lo instalemos como servicio y debe iniciar MongoDB cada vez que lo queramos usar. A ver, aquí tenemos el primer paso de la instalación. Vamos siguiente, aceptamos los términos de la licencia, instalamos una versión completa, aceptamos y finalizamos. No demora mucho, es ligero, es gratuito, como han visto, no ha requerido ningún pago y ya se han instalado. Solamente se instalan los archivos. MongoDB se utiliza en modo consola. Hay algunas herramientas, algunas aplicaciones que ejecutan MongoDB, como las que pueden haber mencionado quizás mis compañeros, pero les comento que hay una como esta de acá, RoboMongo. Es una aplicación que te permite utilizar MongoDB. A ver, vamos al disco C, en archivo de programa, y vemos que aquí está MongoDB ya instalado en su carpeta. Entramos y está la carpeta server 3.2, que es la versión, su carpeta binaria y sus archivos. Y bueno, ahora crearemos lo que es la carpeta de acá.
carpeta para los datos, creamos en el C una nueva carpeta que le llamaremos MongoDB, y dentro de ella otra carpeta que le llamaremos data, donde alojaremos los archivos que extraeremos de MongoDB. Para ello vamos a ejecutar el cmd presionamos control shift mayúscula y le damos enter. Para ejecutarlo como modo administrador le damos en sí, y ahora estamos en el cmd. Vamos a salir de esa ruta con cd dos puntos, enter, y entramos a la carpeta de Mongo que está en archivos de programa, igual con el comando cd espacio. Ahora entramos a MongoDB, a la carpeta donde se instaló Mongo, luego cd espacio server, a esta carpeta estamos entrando, archivo de programa, MongoDB server, luego cd 3.2 cd bin, que es donde están los ejecutables de MongoDB. Vamos a abrir primero el archivo de Mongo, MongoDB.exe. Lo que vamos a hacer es presionar enter, y como vemos ahí hemos ejecutado lo que es MongoDB, se ha inicializado. Aquí dice inicializado MongoDB. Para que MongoDB funcione, podemos crear nuestra base de datos. MongoDB necesita un directorio en donde pueda guardar sus datos. Por defecto el directorio que se crea es en DataDB, o sea, deberíamos crear una carpeta en el disco C, como ya lo hemos hecho, ¿no? En la carpeta en el directorio C, la carpeta MongoDB, y dentro de ella hemos creado una carpeta data. Aquí está. Aquí es donde se van a copiar los archivos. Si queremos utilizar otro nombre, por ejemplo dentro de data ponerle, no sé, db, tenemos que crearla. Primero lo creamos. Yo lo he creado así, con MongoDB data. Ahora, después de hacer esto, vamos a crear
vamos a abrir otro CMD y vamos a ir nuevamente hasta el directorio de MongoDB de la instalación. Listo, y aquí vamos a digitar el siguiente comando: mongodb.exe, dos líneas, dbpath espacio C, y le damos la ruta donde hemos creado nuestra carpeta data. En el C al 92, mongo db al 92 data. Listo, presionamos enter. A ver. Perdón, aquí era mongo d damos enter. Mongo me emociona. mongodb.exe. Y ahora sí se han copiado los archivos en nuestra carpeta data. Si vamos a la carpeta, vamos a verificar. A ver. Bueno, seguimos. Entonces vamos a digitar el siguiente comando: mongodb.exe espacio dbpath espacio la ruta C al 92, mongodb al 92 y el nombre de la carpeta que está dentro, data. Esa es la sentencia que tenemos que escribir: mongodb.exe espacio, dos líneas, dos guiones, dbpath, la ruta donde hemos creado nuestra carpeta. Le damos enter. Como vemos, ha cargado los archivos en la carpeta que hemos creado: el disco C, mongodb, carpeta data. Ahora ya podemos recibir conexiones desde clientes. Hay que iniciar el servicio de la base de datos nada más, y para ello desde la terminal de comandos cmd vamos a ejecutar otra cmd, salimos y entramos nuevamente. Perdón.
Y ahora una vez dentro vamos a ejecutar MongoD. Listo. Ahora sí ya podemos trabajar y vamos a ejecutar Mongo. Podemos ver la versión que tenemos 3.2 y el test de la conexión. Estamos conectados ahora. Ahora vamos a insertar lo que es un registro en la colección. Por defecto este es la conexión que tenemos. Nosotros podemos crear otra. Vamos a realizar una consulta o vamos a crear una colección nueva. A ver, ¿qué colección creamos? Si le ponemos use, por ejemplo, alumno, no, perdón, curso ABD, damos enter. Curso ABD es el nombre de nuestra base de datos, lo estamos usando y ahí hay un widget que nos dice que esa base de datos se ha creado y se ha usado, pero hasta ahora está temporalmente porque va a estar temporalmente en memoria hasta que no se ingresen registros, se ingresen colecciones. Para ello vamos a ingresar colecciones, por ejemplo, a ver, una colección de alumnos. Vamos a crearle alumnos para esa base de datos. Debe significa que vamos para esa base de datos la cual hemos usado, que es curso ABD, vamos a crearle la colección alumnos y punto insert entre paréntesis, y como utilizamos lo que es JSON, bueno, que aquí en Mongo sería BSON, utilizamos el lenguaje jQuery. Entre llaves vamos a poner lo que normalmente llamaríamos atributos en SQL, ¿no? Vamos a ponerle separados por coma, nombre, apellido, para hacerlo más sencillo, separados. Y la ciudad donde vive. Bien, a ver, estamos ingresando un registro para nuestra colección alumnos, donde tenemos un DNI, un nombre
Listo, a ver, creo que con estos datos estaría bien. Le damos enter y tenemos un resultado, un inserted número 1, se ha insertado en una fila. Ahora vamos a insertar otros datos. Bueno, aquí vemos he ingresado 3 de registros más, los nombres de mis compañeros: Alex Rojas con su DNI, Junior Montalbán Ferroñán, su DNI, Elkie Lorriaga, su DNI, su ciudad. Esto les he puesto de ejemplo, y en cada una vemos que se ha insertado correctamente. Ahora vamos a utilizar el comando fin para mostrar los registros de esa colección. Como db alumnos punto fin y enter. Podemos verificar que se han registrado correctamente y ahí están los datos de los registros que he hecho. También hay otra sentencia en donde los podemos ver más ordenada, que es la siguiente. A ver, un momento. Ya, db, vamos a utilizar la función preti y enter. A ver, algo escribí mal. Sí, esta función era después del fin. db punto la colección, el comando fin que nos va a mostrar los dos registros, y luego la función predi que los va a mostrar de otra forma, una forma un poco más ordenada, se podría decir, de mejor visión. Como ven, ahí tenemos los registros, los 4 registros que se han hecho en la base de datos, mi curso ABD, en la colección alumnos. Bueno, hasta ahí ha sido mi parte de la exposición. Le doy pase a mi compañero Montalbán.